Don Fernando, muy buenas tardes. Hola Felipe, disculpa los 3 minutos de atraso. No, no se preocupe, no se preocupe. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Aquí muy bien. Bueno, don Fernando Adrián, que es nuestro siguiente invitado de Cabildo Tuitero, aquí por Estallido TW, abogado y docente universitario, doctor en Derecho, ha escrito libros como Mercado y Ciudadanía en la Educación, La Mala Educación, Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile, La Constitución Tramposa, entre otros. Político, presidente del Partido Progresista Fuerza Común, originado en el estallido social de octubre del recién año pasado, fundado por exmilitantes del Partido Socialista y organizaciones independientes con el propósito de participar en el proceso constituyente, manifestando su intención de construir el movimiento que se ponga al servicio de Chile que despertó. ¿Es así, don Fernando? Usted nos va a dar una bonita charla y una bonita enseñanza sobre Constitución hoy día. Bueno, claro, Felipe, haré lo mejor que pueda para explicar las cosas como yo la veo en términos del proceso constituyente, y con eso, con la esperanza de que una explicación sirva para las personas que nos ven, que puedan, entender mejor la situación, lo que se juega en el proceso constituyente, y eso lleve a tomar mejores decisiones. Es la contribución que uno tiene que hacer. Respecto a lo que tú decías de Fuerza Común, es verdad, es un movimiento, partido político en formación que surge después del 18 de octubre con la finalidad de servir de vehículo de manifestación a esa fuerza que estalló el 18 de octubre y que abrió el proceso constituyente, de la cual vamos a estar hablando, por cierto, y que mira a los partidos políticos tradicionales con distancia y con sospecha, y que entonces se enfrenta al problema de cómo participar en la Convención Constitucional, cómo llegar allá. Fuerza Común es un intento de abrir un camino para ello. Ya, perfecto. Bajo ese prisma, ¿cómo pretenden ustedes poner a más independientes dentro de su partido y también que participen del proceso de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constitucional? Sí, claro, Felipe. Yo partiría preguntándome qué quiere decir ahí independiente. Porque yo creo que cuando se habla de los independientes, la participación de los independientes en la Convención Constitucional, no se está hablando de personas que no tienen ideas políticas o que no están vinculados a tradiciones políticas, como la tradición de la izquierda o el socialismo chileno u otras tradiciones de ese tipo. No, yo creo que los independientes son personas que no están dispuestos a participar a través de los partidos tradicionales pero no porque desconfíen de las tradiciones políticas que esos partidos deberían representar, sino precisamente porque esos partidos ya no representan esas tradiciones políticas, ¿no? Entonces, Fuerza Común surge para afirmar que la acción política es acción colectiva, ¿no? O sea, la acción política no es acción individual. Entonces, la acción política necesita organización, porque la organización es lo que permite que la acción colectiva, la acción de muchos, tenga eficacia. Porque ese es el problema, cómo hacer que la acción de muchos sea eficaz. Y para eso se necesita una organización. Entonces, nosotros lo que queremos decir es, mire, Fuerza Común es un partido que responde a una lógica política distinta que los partidos anteriores del 18 de octubre. No porque seamos mejores, o porque seamos más puros, o porque seamos más justos. No. Porque los partidos responden a las condiciones que los vieron nacer. Fuerza Común surge después del 18 de octubre, por un país que ya fue remecido por esa irrupción del pueblo. Y por eso entonces es un partido que hace un esfuerzo consciente de descansar en prácticas distintas. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, nuestros candidatos no van a ser elegidos por una directiva central, van a ser elegidos territorialmente, ¿no? Ese tipo de cosas, creo yo, son las que acreditan que Fuerza Común es algo que cuando nosotros decimos que somos distintos, no es simplemente algo que todo el mundo dice, porque todo el mundo lo dice, por cierto,
¿no? Entonces, eh, nosotros la invitación es a sumarse a Fuerza Común y a construir juntos una organización que permita que la acción política de ese pueblo que irrumpió el 18 de octubre sea eficaz en la Convención Constitucional. Perfecto, pero dicho eso, con respecto a lo que en sí es el partido, Fuerza Común, solo su visión es a corto plazo hasta la Asamblea Constituyente o tú lo proyectas más allá, lo proyectas a futuro como un partido que Esa una, podría sí. aunar a muchas personas de distintos niveles de la sociedad chilena para tener una fuerza política más importante, ya sea después ubicar a congresistas, diputados, etcétera. Esa es una súper pregunta, Felipe. En alguna parte de la pregunta te dejé de escuchar, pero creo que entendí la pregunta, así que si no respondo a algo que mencionaste, no puedes insistir. No, por cierto, esa fue una de las decisiones principales que teníamos que tomar. Si este era un partido que iba a tener, por así decirlo, fecha de vencimiento, ¿es para la convención y ahí se acaba o no? Y la decisión, y lo hemos dicho desde el principio, sin que haya nada oculto ni sorpresivo, es que no, Fuerza Común es un partido que en principio pretende ser indefinido. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque aunque Fuerza Común surge para proveer de un vehículo de participación a esa fuerza social que estalló el 18 de octubre, Fuerza Común no surge sin contenido político. O sea, nosotros tenemos una visión constituyente que supone que vamos a abogar por una nueva constitución que profundice la democracia y la participación, que expanda los derechos sociales, que permita un modelo de desarrollo distinto, que establezca un nuevo trato con los pueblos originarios, un Estado plurinacional, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que quieran participar de la convención para ir a defender el Estado subsidiario, bueno, está muy bien, tienen todo el derecho a participar, pero que se busquen una vía distinta que Fuerza Común. Fuerza Común sí tiene una visión constituyente. Y esa visión constituyente es una visión que, por supuesto, se va a poder avanzar, o no, si nos va bien, se va a poder avanzar en la Convención Constitucional y en la nueva Constitución, en el texto de la nueva Constitución. Pero fíjate tú, esto es obvio, ¿no? Después de la nueva Constitución va a seguir habiendo política. Va a seguir habiendo izquierda y derecha en el sentido de que va a seguir habiendo quienes creen que tiene que haber más mercado en la educación y quienes tienen que haber más derechos sociales, ¿no? Todo eso va a seguir existiendo. Los que hablan de la ideología de género y los que creen en la importancia de la igualdad de la mujer, etcétera, todo eso va a seguir existiendo. Y entonces, en buena parte, las promesas de la nueva constitución van a depender de la política del día siguiente. Y parte importante de lo que importa acerca de la nueva constitución es cómo esa nueva constitución configura una política no tramposa del día siguiente. Entonces, un partido que tiene y es animado por una visión constituyente no se puede quedar en el momento inicial, porque en el momento inicial es solamente eso, el momento inicial. Después va a haber que realizar todas esas promesas. Es decir, si la nueva constitución declara que hay derechos sociales, bueno, los derechos sociales no van a caer del cielo, va a haber que luchar por ellos en la política del día siguiente. Y para esa política del día siguiente, Fuerza Común también va a estar presente. Ok, en el entendido que nosotros necesitamos, No, ahora no te como, escucho, Felipe. ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? ¿No? A ver. ¿Ahí me escuchas? No, ¿Ahora sí? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Sí o no? ¿Me escuchas ahí? ¿No? ¿Se escucha? ¿Escucha Fernando, no? No, nada. A ver, veamos un segundo. ¿Aló? ¿Qué pasa ahora?
¿Ahí sí o no? A ver, ¿aló? ¿Escuchas ahora? Ahí sí, ahí sí, ¿Ahí sí? Perfecto. ahí sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Fernando, bueno, ¿Y tú eso me es lo que pasa. escuchaste mi respuesta o estaba hablando solo? No, no, perfecto, perfecto. Yo te Ya. escuchaba perfecto. Lo que pasa es que esos son los problemas cuando uno hace estas cosas en vivo y a Sí, distancia. Fernando, dicho todo lo anterior, por cierto que nosotros necesitamos una nueva constitución, eh, hecha por primera vez con toda la sociedad, digamos, y no en cuatro paredes como ha sucedido en la política en general en Chile y con todas las constituciones anteriores. Dicho eso, ¿qué crees tú que son los cambios fundamentales que debe tener la constitución política de Chile? O lo más vale, importante. sí. A ver, yo partiría de eso que contiene otras cosas, o sea, la idea central, y después desglosaría un poco. Ok, Yo creo, perfecto. yo creo que una de las consecuencias más graves y notorias de estos 30 años bajo la Constitución tramposa han sido que en la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que la idea democrática de que el poder viene del pueblo es una idea que no tiene ninguna realidad en la vida. Por supuesto, como teoría, sí, se dice, está bien, uno puede hablar de ella, pero yo creo que no tiene ninguna realidad. Y por eso ha llevado al desprestigio y a la deslegitimación de la política institucional, porque yo creo que las personas en ningún sentido la reconocen como algo vinculado al poder que surge de la sociedad, del pueblo. Eso como que se vio la posibilidad de algo distinto en el caso de la reforma que autorizó el retiro del 10%. Yo creo que parte de la felicidad por esa reforma, parte era porque había acceso a fondos que la gente necesitaba de verdad. Pero también había una dimensión en que yo creo que esta fue una demanda que era nuestra, ¿no? Que venía de la sociedad, que no fue de la clase política. Y yo creo que ahí se sintió lo que podía querer decir el principio democrático, esta idea de que el poder político viene del pueblo. Yo creo que la nueva constitución lo que tiene que hacer es darle realidad en la experiencia a esa idea. Déjame ponerte solo un ejemplo. Esto no es una propuesta detallada, es un ejemplo. ¿Cómo habría sido si nosotros hubiéramos podido hacer un referéndum para pronunciarnos como ciudadanos sobre la revocación o no de la ley de pesca, después de que supimos cómo se había logrado? Bueno, yo creo que ahí habríamos entendido que que la idea democrática tiene realidad. Entonces yo diría, la cuestión fundamental de la nueva constitución es crear una política democrática, pero que sea democrática en el sentido de que el principio democrático, de que el poder viene del pueblo, tenga realidad en la experiencia de los ciudadanos. Y eso supone distintas formas de participación política y distintas formas de organizar el poder. Yo creo que esa es la cuestión central. Después, por supuesto, uno puede ir aterrizándola en distintas cosas. Por ejemplo, yo creo que la nueva constitución necesita expandir derechos sociales. Hoy día no hay derechos sociales. Hoy día el deber fundamental del Estado subsidiario es asegurar el mercado en educación, en salud, en seguridad social. Por eso es tan importante la AFP. Un Estado social es un Estado que tiene la responsabilidad de realizar derechos sociales en salud, en educación, en seguridad social. Entonces, expandir derechos sociales y hacer de la educación, la salud, la seguridad social espacios de igualdad ciudadana, yo creo que es una cuestión fundamental en la nueva Constitución. Lo mismo, reconocimiento de pueblos originarios. Esa es una deuda que yo creo que es vergonzoso que hayan transcurrido 30 años, está bien, por no decir 200, pero en lo que nos interesa, 30 años, sin que se haya avanzado nada en esa dimensión. Es una manera del Estado chileno de decirle a las personas del pueblo mapuche y otros pueblos originarios que son totalmente irrelevantes. O sea, yo creo que el carácter plurinacional del Estado y descentralización, expansión de derechos sociales y como principio general, hacer realidad en la vida el principio democrático son las cuestiones fundamentales de la nueva Constitución, a mi juicio. Sí, pero por ejemplo, una pregunta para el chileno a pie, como somos todos, no tan instruidos como tú en lo que es el tema constitucional. Si esta constitución de 1980 la tuviéramos hoy, y sin saber obviamente lo que pasó, no tener nada de los resultados que ha traído,
a muchas personas tal vez les parecería bueno. Porque, claro, sabemos hoy que la Constitución es mala por los resultados que hemos tenido. Pero si hoy día tuviéramos una Constitución nueva, y de la cual no sabemos los resultados, ¿cómo se debería redactar esa Constitución? ¿Qué debería decir? Mira, Para que esto no ocurriera, digamos. bueno, hasta cierto punto, el modo en que una Constitución es redactada afecta lo que la Constitución dice. Y esto, para entender esto, no hay ninguna necesidad de ser abogado o tener un doctorado en Derecho o hacer clases en la universidad. Esto es puro sentido común. Yo le preguntaría a la gente que nos está escuchando una pregunta súper simple. ¿Qué esperamos si antes de jugar un juego, las reglas del juego las fija un equipo unilateralmente y se las impone al otro equipo? ¿Van a ser reglas justas o van a ser reglas tramposas? Yo diría, si las impone un equipo, sin preguntarle al otro y simplemente se las impone al otro, lo que es razonable que esperemos es que esas reglas van a ser tramposas, ¿no? En beneficio de ese equipo. Y más encima la minoría es la que tiene... O sea, si un equipo decide cómo son las reglas y el tamaño de los dos arcos, nosotros decidimos el tamaño de nuestro arco y el tamaño del arco de ustedes. ¿Qué vamos a decidir? Que el de ustedes es grande y el mío es chico, obvio, ¿no? Claro. Como te digo, para esto no hay que ser abogado, esto es puro sentido común. ¿Cuál es la mejor garantía de que las reglas van a ser reglas justas? Ojo, no que van a ser las mejores reglas, eso es otra cosa, pero sí que van a ser reglas que no van a tener trampa. No, la mejor garantía es que los dos equipos se pongan de acuerdo antes de jugar, ¿verdad? Si se ponen de acuerdo en las reglas, entonces a lo mejor no son las mejores reglas, es verdad, pero no van a ser reglas tramposas. Nosotros tenemos reglas que fueron impuestas unilateralmente por los vencedores del 11 de septiembre y que han sido reformadas siempre que ellos han querido reformarlas. Por consiguiente, nosotros hemos vivido 30 años bajo reglas tramposas. Que tengamos que elaborar una constitución desde una hoja en blanco por 2/3 de los votos, no, está bien, no es una garantía de que van a ser las mejores reglas, y ahí hay mucho que discutir. Pero yo diría que es bastante parecido a una garantía de que no van a ser reglas tramposas. Es decir, de que van a ser reglas que van a configurar una política del día siguiente, que va a ser una política donde ganarse a ganar y perderse a perder. Entonces, en esa política, por supuesto, habremos quienes queremos acabar con la AFP, y supongo yo que van a seguir habiendo quienes creen que es importante mantener la AFP. Y en esa política vamos a poder discutir si hacerlo o no. ¿Me entiendes? Y el que gane va a poder hacerlo. Yo creo que parte de lo que exaspera a la gente es cuánto tenemos que marchar contra las AFP para que la política institucional se dé por aludida y que discuta la posibilidad de un sistema sin AFP. Fíjate tú las marchas que hubo contra la AFP bajo un gobierno socialista, ¿no? Era el gobierno de la presidenta Bachelet. Y la posibilidad de terminar con las AFP nunca apareció en el horizonte de la política institucional. Eso no puede ser. Eso es lo que priva de contenido a la idea democrática. Los ciudadanos entonces dicen, ciudadanos y ciudadanas dicen, bueno, está claro que esta política no es una política que esté atenta a lo que surge de la sociedad. Está claro que esta es una política que hace el juego al poder económico. Eso es lo que necesitamos que se acabe. Ok, dicho eso, y en el entendido que para que las reglas sean siempre iguales para todos, entonces, ¿cuánto deberíamos cambiar, por ejemplo, el Estado subsidiario? ¿Por qué lo deberíamos cambiar? ¿En cuanto a qué? Porque obviamente en casi todos los lugares del mundo hoy día se está agrandando el Estado después de la pandemia. Porque mostró que el mercado, entre comillas, el mercado no es capaz de soportar el impacto de una pandemia y obviamente que el Estado tuvo que salir a salvar. Eso pasó en Alemania y ha pasado en otros países. Bueno, dicho eso, ¿qué le deberíamos entonces poner como mínimo a la Constitución? Como mínimo, y es el desde partir. ¿Cuál es el desde de nosotros? O sea, yo creo que en esa materia yo esperaría que la nueva Constitución erradicara, supusiera la erradicación de la idea de Estado subsidiario. El Estado subsidiario en Chile lo que significa, porque cuando uno habla de Estado subsidiario salen los académicos y dicen que la subsidiariedad significa solidaridad y bla, 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 y a lo mejor en términos académicos tienen razón. Si uno se va a Europa y ve los artículos académicos que se publican sobre subsidiariedad, ya. Pero en Chile significa una cosa muy distinta, y todos lo sabemos.
en Chile significa neoliberalismo. En Chile significa mercado en la educación, significa mercado en la salud, significa AFP. Eso es el Estado subsidiario en Chile. Ese Estado que en esas áreas como salud, educación, seguridad social, vivienda, lo que hace es preocuparse de que haya mercado, ese Estado es el que yo creo que tiene que, yo espero que la Constitución lo acabe. Fíjate tú, el presidente acaba de dar un decálogo en que dice las cosas más importantes de la nueva Constitución según él, y entre las cosas más importantes, cuando habla de salud, no está que la salud tiene que ser igual para todos, que tiene que haber un sistema de salud que se preocupe de atender la necesidad de los ciudadanos en vez de la capacidad de pago, no. Lo que él dice es que las personas pueden elegir entre un sistema público y un sistema privado. Cuando habla de educación, el presidente nos dice lo importante es un sistema educacional que le abre iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos los niños de Chile. No dice eso. Lo que dice es lo importante es que todas las personas puedan abrir establecimientos educacionales. O sea, eso es el Estado subsidiario, un Estado para el cual lo importante no es la realización de derechos sociales, sino el mercado. Y eso yo espero que sea cambiado totalmente en la Constitución, que la nueva Constitución, esta es la idea por la cual yo voy a abogar y por lo cual nosotros vamos a luchar. No estoy anunciando que vamos a ganar, porque eso es lo que habrá que dar esa pelea, ¿no? Pero que sea un Estado que tiene el deber fundamental, no de asegurar el mercado en estas áreas, de realizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, que las pensiones no son para generar capitales para el mercado de capitales, sino para asegurar una vejez digna a todos los trabajadores y trabajadoras chilenas, que la educación tiene que estar organizada para abrir iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, etc. Esos son derechos sociales. Y yo diría, el reemplazo del Estado subsidiario, en Chile el Estado neoliberal, por el concepto habitual en el constitucionalismo europeo, que es el Estado social y económico y democrático de derecho, que es un Estado que tiene el deber fundamental de realizar derechos sociales, yo diría, esa es la cuestión, una de las cuestiones esenciales de la nueva Constitución. Si no hay de eso, es bien difícil que veamos que hay una nueva Constitución. Por cierto que es así. Ahora, dicho esto de la Constitución, ¿cuánto? Porque hemos visto esta Constitución que tiene más de 200 reformas. De hecho, ahora le dicen que es la Constitución de Lagos porque él la firmó. No sé si eso es para reírse o prácticamente para hacer una burla de alguien. Pero, en efecto, ¿cuánto debería durar, según tu conocimiento, una Constitución? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Déjame decir, y es una cuestión que se ha discutido mucho. Hay una idea notable, que la menciono solamente para ilustración de los que nos escuchan, ¿no? Porque no es muy practicable. Pero, digámoslo, el padre de la Constitución norteamericana, Thomas Jefferson, ¿no? Que es de lo que los norteamericanos llaman los padres fundadores, etc. Él decía, la tierra pertenece a los vivos, no a los muertos. Y por lo tanto, cada generación tiene que poder darse su propia constitución. Y entonces él decía, la idea de él era que las constituciones duraran 19 años. Porque 19 años era lo que él calculaba que era una generación, ¿no? Y yo creo, claro, esa idea de que las constituciones caduquen cada 19 años es una idea que no se ha probado en el mundo y que es un poquito irrealista. Pero la idea de que no es posible que los vivos estén sometidos al imperio de los muertos, o sea, pensemos nosotros estamos sometidos al imperio de Pinochet, ¿no? Porque claro, es verdad que ha habido reformas, pero esas reformas solo han sido las que los beneficiados por la trampa constitucional han permitido que se hagan. Entonces, en el fondo, seguimos sometidos a eso. Y ese es el punto que es necesario, que ha producido la crisis en la cual estamos. Con la nueva Constitución, nosotros vamos a tener una nueva posibilidad de decidir nosotros cómo va a ser la política y cómo va a ser el país en que vamos a vivir. Y fíjate tú, como no va a ser una constitución tramposa, y no va a ser una constitución tramposa porque no va a ser imposición unilateral de nadie, entonces las generaciones que vengan después van a poder actuar políticamente bajo una constitución que no va a ser tramposa para ir adecuando la constitución al modo en que ellos quieran vivir. Entonces, a diferencia de la de 1980, que trató de fijar las cosas de una vez por todas y de crear una política que no pudiera cambiar nada importante, como no ha cambiado nada importante en los últimos 30 años, a diferencia de eso, de la Constitución tramposa de 1980, esta Constitución, como no va a ser tramposa, va a ser una que va a permitir que la política democrática vaya
adecuándola en el camino a la nueva sociedad que se va a ir construyendo con el tiempo. Así que yo creo que eso también va a ser una consecuencia beneficiosa de esta nueva Constitución. Perfecto. Bajo este prisma constitucional y lo que tenemos hoy día, que es un sistema ultra presidencialista, ¿tú crees que la Constitución debiera tener un cambio sobre el sistema presidencial que tenemos hoy día y que dijera algo sobre las cámaras nuestras como el Congreso, la Cámara de Diputados, la de Senadores, el Tribunal Constitucional, por lo demás que tenemos hasta una tercera cámara aquí, somos de los buenos, porque si nos falta uno le ponemos otro, y así podamos decidir entre todos según ellos. Pero generalmente aquí al que no le gusta va al Tribunal Constitucional y Exacto. ahí se acaba. O sea, ahí se ganan la FIFA. Claro, por secretaría. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué crees tú que deberíamos tener como sistema de gobierno? ¿Un sistema presidencialista? ¿Un sistema parlamentario? ¿Qué crees tú que deberíamos tener a futuro? Mira, déjame hacer un par de explicaciones para que las personas que nos están escuchando entiendan por qué este presidencialismo concentrado, cuál es el origen de esto. Un sistema presidencialista es un sistema en que hay dos órganos, dos autoridades que tienen legitimación democrática directa, que son el Congreso, que es elegido, y el presidente de la República. Como ambos órganos tienen legitimación democrática directa, es en principio posible, y cuando tú tienes, en vez de bipartidismo, tienes 3/3 o más, es probable que el presidente no tenga mayoría en el Congreso. Y entonces, cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso, se producen conflictos entre el presidente y la mayoría del Congreso. ¿Me sigues? Sí, por suerte. Y esos conflictos pueden ser más o menos agudos y en algunos casos pueden llevar a una suerte de parálisis. Entonces, estoy hablando de lo que pasó antes del 73, o sea, en los años de la Constitución del 25. ¿Cómo se solucionaba eso? El problema era cómo evitar la parálisis que produce el hecho de que haya un presidente elegido y un Congreso también elegido que no tenga mayoría el presidente. Y la solución chilena fue cada vez más ir dándole poder al presidente para someter al Congreso, incluso cuando el presidente no tuviera mayoría en el Congreso. Y eso lo que significa es darle más poder al presidente, obviamente. Y con el tiempo, entonces se fue, en la Constitución del 25, por ejemplo, se le dio poder al Congreso, al presidente sobre los presupuestos, ¿no? Entonces, si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces la propuesta hecha por el presidente vale y el presidente puede pasar por arriba del Congreso. Más adelante se le dio iniciativa exclusiva en muchas esferas al presidente. Todo con la finalidad de que, dado que había un conflicto entre presidente y Congreso, la manera de solucionarlo era concentrar el poder en el presidente. Y entonces, bueno, la Constitución de 1980 lleva eso a niveles mucho más exagerados, concentra aún más el poder en el presidente. Y entonces terminamos con un presidencialismo exageradísimo. Yo diría, esa es la razón por la cual tenemos lo que tenemos. Y la solución, creo yo, es moverse hacia un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario es un sistema en el cual, el sistema parlamentario puro es un sistema en que no hay dos autoridades que son elegidas, el Congreso y el presidente. Hay solo un parlamento. Y el parlamento elige al Ejecutivo. Lo que asegura que el Ejecutivo siempre va a tener mayoría parlamentaria. Porque si no tiene mayoría parlamentaria, el gobierno cae. Y se tiene que armar una nueva coalición para levantar un nuevo Ejecutivo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que moverse hacia formas parlamentarias que solucionen, no por la vía de la concentración en el presidente, el problema de presidente y Congreso, sino por la vía de una armonización más adecuada, yo creo que es la manera en que espero que se pueda mover. No creo que lleguemos hasta un sistema derechamente parlamentario, pero sí creo que hay puntos intermedios de semipresidencialismo, semiparlamentarismo que se mueven en esa dirección y yo creo que es la manera de evitar esta extraordinaria concentración del poder en el presidente de la República. Perfecto. Dicho lo anterior, bueno, hoy día está claro que el presidente tiene todas las facultades para hacer y deshacer, y esto es lo que nos ha llevado al estallido, a que la gente ya no crea en este gobierno, porque
yo creo sin duda que la prueba va a ganar. De hecho, o sea, hasta Pablo Longueira está diciendo que va a votar por el apruebo. Imagínate que hasta él se está subiendo al carro los ganadores cuando piensan todo distinto. ¿Me permite una cosa sobre ese punto preciso, Felipe? Sí, por supuesto. Es que yo encuentro que es bien increíble lo que estamos viendo, ¿eh? Porque, ¿te acuerdas cómo hablaban, digamos, los columnistas oficiales, digámoslo así? Antes del 18 de octubre decían que la Constitución es el resultado de 30 años de grandes acuerdos y que hemos ido construyendo juntos un país con amistad cívica y bla, bla, bla. Y ahora que tenemos el plebiscito, ¿quién defiende la Constitución actual? Es bien increíble, porque fíjate, sí, tipos como Lavín o como Longueira. Longueira que nos ha dicho que él periódicamente habla con Jaime Guzmán. Sí, no, tiene, o sea, el teléfono, tiene el teléfono directo. Cuando a él le pregunten si quiere deshacerse de esta Constitución, él va a decir sí, necesitamos una nueva Constitución. O sea, yo creo que él, por supuesto, yo creo que eso es puro oportunismo. Yo creo que él quiere defender la Constitución, pero es bien importante que él no se atreva a decir esta es la Constitución que Chile necesita. ¿Por qué no se atreve? Porque él sabe que el que diga eso va a quedar quemado quién sabe por cuánto tiempo. Y los que no están de acuerdo con eso y van a hacer y hacen campaña por el rechazo, fíjate lo que están diciendo. Los que hacen campaña por el rechazo no están diciendo rechazamos porque creemos que esta Constitución es la que Chile necesita. No, dicen rechazamos para reformar. O sea, incluso los que están haciendo campaña por el rechazo están diciendo que Chile necesita una Constitución distinta. De nuevo, yo creo que eso es puro oportunismo. Yo no les creo que sea para reformar. ¿Me entiendes? Pero el punto es, ellos no se atreven a decir en público, nosotros rechazamos porque queremos mantener la Constitución vigente. Porque nadie se atreve a decir eso. O sea, lo que estamos viendo nosotros es que la Constitución de 1980 hoy es literalmente indefendible. Pero por supuesto, aparte que para reformar los puntos duros de la Constitución necesitáis 2/3. Ellos no lo tienen. Ellos no lo tienen. Los de este otro lado tampoco lo tienen. Entonces la Constitución queda igual. Perfecto. O sea, ellos vetan. Ellos dicen, bueno, no, por ejemplo, en enero se votó una reforma para cambiar la regulación del agua en la Constitución. Hoy día la Constitución privatiza el agua. No dice que hay derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. En enero se votó una reforma para cambiar eso. Hubo 24 senadores que votaron a favor de reformar. Y hubo 12 de senadores que votaron en contra de reformar. Pero para poder reformar se necesitaban juntar 2/3. Y 2/3 en el Senado son 29 votos. Y por lo tanto, no se juntaron los 29 votos, no se reformó, y entonces esos 12 senadores, contra 24, esos 12 nos obligan a nosotros a seguir viviendo bajo la Constitución de ellos. Eso es lo que ha pasado por 30 años. Por eso no se ha podido cambiar nada, porque hay que ir donde ellos y decirles, ¿qué es lo que ustedes están dispuestos a cambiar? Y ellos nos dicen, mire, yo estoy dispuesto a cambiar esto, esto y esto, pero esto otro, no. Y entonces eso no se cambia. Por eso es tan importante que ahora va a ser también 2/3, pero va a ser 2/3 desde una hoja en blanco. Entonces, ahora no es que necesitemos 2/3 para cambiar su Constitución. Ahora vamos a necesitar 2/3 para escribir nuestra Constitución. De modo que solo aquello que tenga 2/3 va a estar en la Constitución. Si ellos quieren que en la nueva Constitución haya una regla que privatiza el agua, bueno, ellos van a tener que ir a la convención y decir, queremos esta regla, y ahí votaremos en la convención a ver si hay 2/3 para privatizar el agua. Y yo anticipo que en la convención no va a haber 2/3 para privatizar el agua. ¿Me entiendes? Hace toda la diferencia. Esa es la diferencia fundamental entre el proceso constituyente que viene y todas estas reformas constitucionales de los últimos 30 años. Perfecto. Bueno, lamentablemente, y esto como es un espacio abierto, al cual agradezco que haya atendido nuestro llamado, y es para tratar de explicarle a la gente lo importante de tener una nueva Constitución, en la cual participe la sociedad en su conjunto. Y la sociedad aprenda de gente como tú y de otros que sepan de Constitución, de Convención Constitucional y de lo que viene. Obviamente, hoy día, el sector que quiere, que va por el apruebo y va por la Convención Constitucional, ciertamente está bastante atomizado. En cambio, la gente que va por el rechazo está bastante más unida. Es verdad eso. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cuál es tu visión para arreglar eso?
Porque si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, iremos a sacar una constitución buena. Tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros primero. Mira, Felipe, lo que yo... Primero creo que ese problema que tú dices es un problema real, pero no es un problema acuciante todavía, porque ahora lo que está en el horizonte es el plebiscito. Y el plebiscito tiene una lógica que nos unifica igual, ¿no? Porque es apruebo o rechazo. Sí, claro. Entonces, el problema que tú planteas se va a plantear de modo agudo el 26 de octubre, cuando el horizonte ya no sea el plebiscito, cuando el horizonte sea la elección de la Convención Constitucional. Porque ahí el fraccionamiento puede tener consecuencias electoralmente catastróficas que hagan que perdamos una oportunidad histórica. Y yo creo que esa es un escenario que no podemos aceptar. O sea, no podemos aceptar que por nuestro propio fraccionamiento y atomización perdamos una oportunidad histórica de tener la Constitución que Chile necesita. ¿Y eso qué va a requerir? Bueno, yo creo que va a requerir ir construyendo contenidos constitucionales que vayan sirviendo de base para... Mira, la manera en que yo lo pondría es que sirvan de base para dos convergencias, no una. Yo creo que tiene que haber una convergencia en torno a un proyecto de constitución ambicioso, que es el proyecto más transformador, antineoliberal, etc. Y yo esperaría que esa convergencia más dura, donde yo veo, por cierto, no sé, fuerzas, por supuesto, fuerzas sociales, pero también veo entre las fuerzas políticas al Frente Amplio y probablemente Unidad para el Cambio, etc., que ese proyecto más ambicioso lograra asegurar por lo menos 1/3+1 de la convención. Y después que tuviéramos un proyecto o un conjunto de mínimos constitucionales, que fuera menos exigente, menos ambicioso que es, pero que por lo mismo pudiera dar sentido a una convergencia más amplia, donde cupiera, por ejemplo, toda la actual oposición. Y que esa convergencia más amplia pudiera aspirar a asegurar los 2/3 de la convención. De modo de dejar a las fuerzas que defienden el neoliberalismo y el pinochetismo, etcétera, fuera de la conversación constitucional. Si nosotros lográramos que una visión más ambiciosa reuniera el tercio y que una convergencia más amplia, por así decirlo, de toda la oposición más la sociedad, tuviera los 2/3, yo creo que eso sería éxito. Esa es la manera, creo yo, en que tenemos que empezar desde ya a trabajar, porque desde el 26 de octubre esa va a ser la cuestión fundamental. Y creo que sería una irresponsabilidad histórica sin nombre, que por fraccionamiento solamente le regaláramos la convención a la derecha. Pero tú sabes que Chile es un país que tiene poca memoria, por no decir mala, y esto ha pasado antes. Ya nos ha pasado de estar fraccionado y han salido líderes del ala de derecha y que nos tienen, como nos tienen hoy día, producto de liderazgos políticos muy egocéntricos y que en el fondo nos han llevado a una atomización de diversos partidos políticos y en la cual hasta hoy no hay ninguna unidad, porque vemos a veces que el Partido Comunista se resta, vemos que otros se restan, veo que no hay un acuerdo. Entonces, ¿cuál sería el llamado que debería hacer la sociedad chilena a los partidos políticos? O sea, yo creo que la sociedad chilena ya no tiene ganas de hacer llamado a algunos de los partidos políticos. Yo creo que está hasta la coronilla con los partidos políticos. Eso es parte del problema de la situación a la cual hemos llegado. No, yo creo que... o sea, a mí lo que yo creo es lo que yo te he dicho. Yo creo que es... o sea, por cierto, yo creo que lo que viene, el proceso constituyente, es probablemente el evento político más importante del resto de nuestras vidas, ¿no? Y si no es el evento político más importante, está ciertamente entre los más importantes del resto de nuestras vidas. Eso yo lo tengo clarísimo. Y lo que Chile puede cambiar como consecuencia de un proceso constituyente, no al día siguiente, en el instante siguiente por arte de magia, como dicen todas las caricaturas del rechazo, ¿no? No, pero lo que sí, o sea, pero la nueva constitución puede hacer una diferencia en el mediano plazo enorme para cómo Chile se desarrolla. ¿Y en interés de quién? Y eso yo creo que
debería ser algo que interpele a todos los que están actuando social o políticamente. Entonces, este no es momento para pequeñeces o egocentrismos, etc. Y yo creo que hay harta conciencia en la sociedad, en el pueblo, de que este no es momento para egocentrismo. Y hay mucha disposición a mirar, a someter a escrutinio bien puntilloso a quienes actúan en lo público, en la política. Y entonces yo creo que quienes busquen actuar desde el egocentrismo, etcétera, la pequeñez, yo creo que van a ser castigados. Van a ser castigados por la sociedad. Entonces yo creo que hay condiciones para que eso ocurra, para que logremos superar esos problemas que nos han tenido fraccionados y no han pasado esa cuenta que tú dices en el pasado. No porque hoy día tengamos gente más proba o más virtuosa, sino porque yo creo que hoy día, sobre todo después del 18 de octubre, lo que hemos tenido es una comprensión en los ciudadanos y ciudadanas de que esta vez sí podemos hacerla. Y que entonces yo creo que el juicio que va a haber en contra de quienes dificulten que la hagamos, yo creo que va a ser extraordinariamente lapidario. Esa es la razón por la cual Longueira vota a prueba. Porque él se da cuenta de que el juicio que va a haber en contra de quienes obstaculicen esto, los va a dejar fuera de la política. Eso es lo que no quiere Longueira. Longueira no quiere quedar fuera de la política por 10 años o 20 años. Y lo mismo va a pasar, pero más fuerte, con los que están dentro de la centroizquierda, el progresismo, la izquierda, etc. ¿No? Yo creo que va a haber un juicio muy, muy duro en contra de quienes sean vistos como dificultando esto. Y por eso yo espero que quienes tengan que tomar o tengamos que tomar decisiones, tomemos las decisiones que sean las más adecuadas para que esta posibilidad histórica se realice con éxito. Fernando, dicho eso, hay un tema que nosotros hacemos en la encuesta y que ciertamente atrae muchos comentarios. El tema de las Fuerzas Armadas. El tema de las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque, bueno, vemos también que las Fuerzas Armadas y en general los que tienen rangos directivos en las Fuerzas Armadas son de la élite. Porque, por cierto, que entrar a una escuela, la escuela de aviación, escuela de carabineros, escuela militar, lo que sea, es bastante onerosa. Por lo tanto, los que pueden acceder a ella son siempre de la élite. Bien, dicho eso, hemos visto todo lo que ha ocurrido con Carabineros, con el caso de los militares, en el tema de corrupción, en el tema de derechos humanos, etc. ¿Cómo crees tú que se debería redactar algo y, comillas, someter las instituciones armadas al poder civil? Mira, hace como un año y algo más, yo creo que fue como 2018, yo creo, hace un par de años, yo le escuché a José Miguel Insulza, ¿no? Que le dicen el Panzer. Sí. Y le dicen el Panzer porque es un tanque, ¿no? O sea, es un tipo que no se anda con chiquitas, que tiene personalidad, que cuando dice una cosa golpea la mesa. Eso es lo que está detrás de la imagen del Panzer, ¿no? Sí, claro. Esa es la imagen de Insulza. Este es un tipo de verdad, al que no le pasan gato por liebre, etc. Y él dijo, él que fue ministro del Interior por muchos años bajo Lagos, ¿te acuerdas? Sí. Él dijo, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solas por 30 años. Y uno decía, pero ¿cómo? ¿Cómo viene a decirlo esto? Nada menos que Insulza, que representa en esta materia el poder civil de la Concertación, ¿no? O sea, si no lo representa él, ¿quién? Entonces, claro, el hecho de que las Fuerzas Armadas y Carabineros se hayan mandado solas por 30 años es también consecuencia de el pacto constitucional de la transición, ¿no? O sea, el poder democrático entendía que las Fuerzas Armadas eran una especie de Estado dentro del Estado. Se financiaban con su propia ley, ¿te acuerdas? La ley reservada al cobre. Lo que quiere decir que entonces el Parlamento no decidía cuál era el presupuesto de las Fuerzas Armadas. El gasto militar no se discutía en el Parlamento. Ellos tenían no hay que olvidarse esto, tenían el 10% de las ventas de Codelco. El 10% de las ventas de Codelco. Pero ojo, tenían el 10% de las ventas de Codelco cuando el cobre estaba, no sé, a 80 centavos de dólar la libra,
y siguieron teniendo el 10% de las ventas de Codelco cuando el cobre estaba a $4,5 la libra. Y nunca nadie se preguntó si eso es la plata que necesitan las Fuerzas Armadas. No, esa es la plata de ellos. Era un Estado dentro del Estado. Y claro, ¿qué es lo que pasó 30 años después? Le pusieron ruedas. Obvio. Porque nadie los fiscalizó, nadie se metía con ellos. Y lo mismo pasa también para sus prácticas de derechos humanos. Ahora la Escuela de Carabineros quería ponerle estanque a la Escuela de Carabineros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las demostraciones más claras de la patología fundamental de la política que nosotros vivimos. Es una política que está maniatada, que no podemos nosotros, los ciudadanos, decidir las cosas. No podemos decidir cosas como si va a haber o no AFP, eso no depende de nosotros, eso lo decidió Pepe Piñera y con eso nosotros estamos casados para siempre bajo esta Constitución, pero tampoco podemos decidir, por ejemplo, si va a haber habiendo escuelas de oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, etcétera, ¿no? Si las Fuerzas Armadas van a tener una estructura que responda a las convicciones democráticas del siglo XXI o van a seguir funcionando con la lógica del siglo XIX, si eso es. ¿Por qué? Porque se mandan solas. Y se mandan solas no porque lo diga algún extremista radical. No, lo dijo quién. Nada menos que el Panzer. Eso, creo yo, es una cuestión que daña la democracia con una manera muy profunda, porque la daña en el sentido de que muestra que el poder democrático es un poder de mentiras. Es un poder que solo es poder para decidir las cosas que no importan. Y yo creo que eso, lentamente, los ciudadanos y ciudadanas se han ido dando cuenta de que bajo esta Constitución el poder democrático es un poder de mentiras. Bueno, tú que eres contemporáneo a mí también, nos recordaremos justicia en la medida de lo posible. Sí. O sea, eso es como decía alguien por ahí, entre la nada y la cosa ni una, porque nunca pasó nada. Exacto. Entonces, eso es más o menos lo que refleja esto. Pero según tu visión, que nos has dado bastante detallada, ¿cómo debería redactarse ese espacio de la Constitución para que quedara amarrado que las Fuerzas Armadas debieran estar sometidas al poder civil? O sea, yo creo que en términos constitucionales las Fuerzas Armadas no tienen por qué tener un capítulo. En la Constitución de 1925 no había un capítulo de Fuerzas Armadas, había simplemente un par de menciones. Pero en el de 1980 sí. Por cierto, porque la dieron ellos. De nuevo, sí, claro. si la regla la pone un equipo, puede poner las reglas que le convienen. Como te digo, para eso no hay que ser abogado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es importante que la Constitución diga respecto a las Fuerzas Armadas? Primero, que son no deliberantes. Y segundo, que están sometidas al poder civil. Yo creo que esas son las dos cosas fundamentales. Todo lo demás puede quedar para la ley. Eso es lo que define a un sistema democrático. Porque si las Fuerzas Armadas, que tienen el control de los medios de destrucción, ¿no? Si las Fuerzas Armadas son deliberantes, o sea, si pueden tener opinión política, entonces la opinión política democrática, para decirlo en las elegantes expresiones de algún exministro de la Concertación, refiriéndose a un puente, ¿te acuerdas? Vale en callampa, ¿no? Sí, claro. Si las Fuerzas Armadas son deliberantes, entonces la democracia es falsa. Y si las Fuerzas Armadas no están sometidas al poder civil, lo mismo. Entonces yo creo que lo que es fundamental en la Constitución es el aseguramiento de un orden democrático. Y eso supone sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil y que las Fuerzas Armadas tengan una prohibición de deliberación política. Todo lo demás puede quedar entregado a la ley. Ok, y un poco para darle la última pauta a esta conversación, en el tema de la AFP, que tanto nos ha interesado, porque de verdad que este 10% le vino a salvar la vida a mucha gente, porque tenemos una ayuda del Estado que nunca llegó a los que no tenía que llegar, a los que necesitaban mucho tampoco le llegó, no sé cómo se hizo, sí, porque en realidad uno dice de repente, ¿cómo le puede llegar bien si hasta el censo lo hicieron mal? ¿Cómo voy a saber a quién le llegó? Y si además llegó bien, que ellos han actuado con una indolencia insólita. ¿Te acuerdas tú cuando se discutió el primer IFE, ingreso familiar de emergencia? Y el de 55 lucas. Y que se jactaba el gobierno y celebraba que habían resistido el intento de la oposición de subirlo a 65 lucas. ¿Te acuerdas, no? Y sí, después del IFE tuvieron que inventar el IFE 2.0. Y después inventaron el IFE Plus.
¿te acuerdas? Entonces esto ya es como ridículo, porque después iba a ser el IFE Premium y después un IFE Premium Black, ¿no? Pero todo Claro. era, ¿por qué? ¿Por qué inventaron el IFE Plus y esas cosas? Porque empezaron a ver que esto podía afectar a la AFP. Entonces ahí dijeron, sí, no, ahora, o sea, no, Ahora sí te puedo hablar. Claro, debería haber habido desde el principio. Eso es lo que uno habría esperado de un gobierno democrático. Desde el principio, una preocupación por las consecuencias sociales de la pandemia. Pero el gobierno estaba preocupado de otras cosas. ¿Te acuerdas que estaba preocupado de repartir cajas? Es decir, repartir cajas de alimento, que era una política absurda, que liquidó a los almacenes de barrio, por supuesto, y que además suponía un esfuerzo logístico de repartir las cajas, que tenía a los municipios preocupados de repartir cajas en vez de hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque eso, las cajas, en vez de un aporte en dinero para apoyar a las familias, para que las cajas pudieran ir con una cartita del presidente de la República, lo vimos en un video, ¿te acuerdas? Sí, claro. Una cartita que decía, esta caja se la da el presidente de la República, que es tan bueno él y que piensa siempre en usted, vote por él. O sea, una vergüenza la indolencia y la manipulación que ha hecho este gobierno. Bueno, hemos visto cosas peores también. Sí, de aquí nada nos puede afectar y asombrar. O sea, nada debería sorprendernos, pero está bien que nos sorprendamos igual. Sí, aunque claro. no debería sorprendernos, hagamos un esfuerzo por sorprendernos. Sí, por cierto. Ahora, bueno, ya vimos el tema, cómo se ha manejado la pandemia en Chile. Horrible. Dicen que la han manejado muy bien cuando tenemos más de 16.000 muertos y somos uno de los países que por millón de habitantes tenemos la mayor cantidad de muertos. Entonces, Claro. yo no sé a quién habría que aplaudir ahí o celebrar qué. Pero, bien, dicho eso, y sobre el sistema de AFP, porque por cierto es una discusión bastante grande, ¿cuál sería tu visión de tener un sistema de AFP? Porque obviamente que las AFP hoy día no sirven para lo que fueron creadas. Porque si fueron creadas para dar pensiones dignas, eso no es. Por lo tanto, no sirvió el. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que un sistema de seguridad social no puede descansar en el ahorro individual. Por una razón muy simple. Porque las personas tienen una capacidad de ahorro que está dada por consideraciones sobre las cuales las personas no tienen mayor control. Por ejemplo, ahora hay mucho desempleo como consecuencia de la pandemia. La pandemia no es culpa de nadie en particular, ¿no? De ningún trabajador. No es que un trabajador quedó cesante por ser torpe porque había pandemia. No, la pandemia afecta a la economía chilena y como consecuencia de la afección de la economía chilena aumenta el desempleo. Y ese desempleo se traduce ¿en qué? En lagunas previsionales. Y entonces, en 40 años más, las personas que sufrieron el desempleo hoy día van a volver a sufrirlo como consecuencia de sus lagunas previsionales, ¿verdad? Entonces, un sistema de ahorro individual lo que hace es transforma características estructurales de la economía chilena en bajas pensiones. Lo individualiza, hace responsable a cada trabajador de su cesantía. Entonces, por eso un sistema de seguridad social tiene que tener solidaridad. Eso es lo que hace, eso es lo que explica el sentido de la solidaridad, que es todos nosotros contribuimos y todos nosotros nos beneficiamos. Y como todos contribuimos y todos nos beneficiamos, no en términos individuales uno a uno, sino en términos globales, entonces, claro, a ti en algún momento te toca cesantía, a mí me toca en otro momento, pero entre todos nos cubrimos. Esa es la idea de seguridad social. Yo creo por eso que un sistema de seguridad social, o sea, hoy día tenemos un sistema de pensiones que no es de seguridad social, es de ahorro individual. Y por eso entonces la pensión que cada uno tiene depende de su capacidad de ahorro. Y los que tienen poca capacidad de ahorro, porque tienen bajas remuneraciones, porque tienen cesantía cada cierto tiempo, entonces tienen bajas pensiones. Y el problema es que se rasquen con sus propias uñas. Esa es la lógica hoy día. Y yo espero que eso cambie a un sistema solidario, que no tiene por qué ser únicamente solidario, que puede tener una parte de ahorro individual. Está bien, todo eso no hay que ser dogmático aquí. Pero sí hay que entender que un sistema de seguridad social necesita tener un componente importante de solidaridad. Y respecto a la AFP, yo me gustaría decir una cosa. Yo creo que no vamos a poder tener una discusión sobre pensiones de verdad mientras las AFP estén entre medio, porque las AFP tienen un poder económico demasiado grande. Yo creo que las AFP necesitan acabarse, terminarse, punto. De hecho, yo terminaría con las AFP antes de hacer el cambio fundamental al sistema de pensiones. Yo cambiaría el sujeto de la administración, diría, creemos una institución
que pueda administrar los fondos de pensiones, que no sea una empresa y que esté dotada de las mayores garantías para que funcione bien. Y entonces esa institución que administra los fondos de pensiones, las AFP se acaban, y después de eso discutimos sobre, cuando ya no tengamos entre medio el poder de las AFP, el poder fáctico de las AFP, que haga imposible la discusión, como ha sido hasta ahora, entonces tengamos una discusión sobre el sistema de pensiones que queremos. Si no, yo creo que va a ser simplemente imposible. Y de hecho, yo creo que hoy día las AFP están tan desprestigiadas, porque yo creo que hoy día son vistas como la insignia del abuso, porque es un sistema de pensiones que significa unas enormes remuneraciones para la AFP, utilidades para ellas y para los trabajadores, pensiones de pobreza. Entonces, cuando la gente hace el cálculo, a ver, ¿para quiénes son las AFP? Está claro que no son para los trabajadores. Y cuando las AFP son criticadas, ¿quiénes salen en su defensa? Salen los sindicatos, salen los trabajadores, no, salen los empresarios, salen los banqueros. Entonces, yo creo que la gente hoy día tiene clarísimo que las AFP no son para los trabajadores. El sistema de AFP es para los ricos, para el capital. Y por eso yo creo que las AFP van a terminarse. Y de hecho, yo sugeriría desde ya que cuando se acaben las AFP le pongamos a ese día el segundo día de la dignidad nacional, porque así de importante va a ser. Fernando, ha sido un gusto conversar contigo. Te doy mi más sincero agradecimiento y el de nuestra cuenta por acompañarnos, por hacernos más lúcida la visión de la Constitución. Y esperamos también que te vaya bien en el futuro y a tu partido también, que por cierto queremos todos lograr una nueva Constitución y que sea hecha por toda la sociedad y para todos los chilenos. Te agradezco, un abrazo grande y espero pronto tenerte nuevamente con otras preguntas. No, muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación a Estallido Tuitero. Para mí es un gusto esta conversación. Les pido a todas las personas a los que les haya resultado interesante lo que hemos conversado, se vayan a dar una vuelta por fuerzacomún.cl, que se interioricen de ese proyecto. A lo mejor ese proyecto les resulta atractivo. Y que bueno, que nos esperan momentos importantes históricos que se vienen. El primero va a ser el 25 de octubre, así que ahí nos veremos, como está en la foto que ustedes tienen atrás, en la Plaza de Dignidad, celebrando ese día. Pero ojalá que así sea. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias a todos por acompañarnos también. A todos nuestros oyentes y a todos los que estuvieron hoy día presenciando a Marco Enrique Minami y a Fernando Atria. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana.